Bueno, hola, este es el video de la ayudantía 1 de gestión de operaciones. Un poco el fin de esta ayudantía es que dejen funcionando Gurobi con Python y un poco enseñarles cómo se plantean las variables, o sea, cómo se crean las variables, cómo se entregan constantes independientes de X, lo que sería ahí la constante 1, eh, constantes que sí dependen de X, lo que serían la 2 y la 3, cómo se plantea la función objetivo y cómo se plantean las restricciones, la sumatoria y un poco el fin de esta ayudantía es un poco contextualizarlos en ese sentido. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer al momento de realizar esta ayudantía, voy a leer el enunciado y después voy a entrar de frente al Python. Entonces, ustedes tienen una empresa de productos alimenticios, actualmente tienen los productos en una bodega y encontraron una bodega más grande, mejor, y quieren saber cuántos camiones y de qué tipo se necesitan para mover todos los productos de una bodega a otra. Entonces, asuman de que, por ejemplo, están arrendando una bodega y van a mover todos los productos a otra bodega que encontraron que era mejor. Y la problemática es saber cuántos camiones de cada tipo necesitan. Entonces, un poco para este ejercicio se tienen las variables, van a ser la cantidad de camiones X, que en este caso solo pueden ser dos, camiones X1 y camiones X2. Tienen las constantes, que es la cantidad de productos en la bodega, que son 30.050. La capacidad según la variable X, en este caso pueden ser 300, o sea, tiene una capacidad de 300 productos el camión 1 y de 500 productos el camión 2, y los costos también son 300 y 500 respectivamente. La función objetivo es minimizar los costos, que eso, bueno, tengo que cambiar ahí el enunciado porque no lo puse, pero es minimizar los costos. Entonces, se tiene la sumatoria de la cantidad de camiones por los costos de cada camión. Y la restricción es que tienen que mover todos los productos. Entonces, yendo ya de frente al Python, lo primero que hacemos es importar Gurobi. Entonces, esto va a ser importar Gurobi. Después, importamos unas librerías particulares de Gurobi que van a ser GRB y QuickSum. QuickSum se usa para la sumatoria y GRB se usa para definir qué tipo de modelo se está haciendo, si es que es de maximización, minimización y los tipos de variables, si es que son decimales, si es que son enteras, etcétera, etcétera. Es igual lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando vayamos con el código. Entonces, from RobiPy por GRB y importamos QuickSum. Y aparte vamos a importar NumPy. En este problema no lo vamos a usar, pero en general uno los importa como para los problemas que van a ir usando más adelante. Este particularmente no usa NumPy, pero pueden haber, o sea, la mayoría de los problemas sí usan. Entonces voy a importarlo, pero no es necesario hacerlo. Import NumPy ACNP. Entonces, lo primero que hacemos es que definimos el modelo. Entonces tenemos model igual GP, porque esto es un modelo de Gurobi, punto model con la M mayúscula, y aquí se escribe el nombre del modelo que estamos haciendo. Entonces este va a ser ayudantía 1. Ayudantía 1. Y después definimos lo que le explicaba antes, esto, perdón, en una minúscula. Entonces ahora definimos eh, el tipo de problema que vamos a hacer. En este caso es un modelo de minimización, porque necesitamos minimizar los costos. Entonces, model, el mismo model que creamos arriba, punto model sense, y definimos el tipo que va a ser. Entonces, grb punto
esto también todo es en mayúscula, minimize, que es de minimización. Si es que fuera de maximización, escribíamos maximize. Bueno, y ahora esto es, voy a también poner un comentario, eh, definir el modelo, definir el modelo. Entonces ahora vamos a empezar a definir las constantes. Entonces, voy a poner otro comentario. Definir. Entonces vamos a partir primero por en el mismo orden, las constantes independientes de x, que va a ser el warehouse. Entonces el warehouse va a ser igual a 30.050, que como explicaba antes, eran las cantidades de productos que había. Después tenemos capacidad y los costos. Entonces, la capacidad y los costos, como dependen de X, tienen que ser diccionarios, porque van a depender directamente de X. Entonces, X puede ser 1 o 2, eh, pero como vamos a crearlas en base como a un diccionario, vamos a ponerle 0 y 1, porque en hechos concretos cuando uno lee en Python el primer valor es el valor 0. Entonces, vamos a definir estos diccionarios como 300 para cuando X vale 0 y 1, o sea, perdón, y 500 para cuando el X es 1. Y esto, la capacidad la puse igual a los costos, pero después se pueden ir poniendo de otra forma. O sea, la copié y la pegué al final. Entonces con esto ya tenemos definidas las constantes y, chuta, ahí está. Y ahora vamos a definir las variables. Entonces, definimos las variables. Entonces, un poco para ir como recapitulando lo que vamos haciendo. Las variables, o sea, las variables independientes se ponen directamente el número. O sea, por ejemplo, si es que estoy hablando de capacidad de el almacén, en este caso, voy y escribo el número. Si es que ya estoy hablando de la capacidad o los costos de mis variables, o sea, mi cantidad de camiones en este caso, tengo que ponerlas en diccionario. Entonces, en este caso, mis diccionarios van a ser, las llaves van a ser 0 y 1, pero si es que, por ejemplo, yo tuviera 5 camiones, tendría que poner desde el 0 al 5 y poner los distintos valores del 0 al 5. Y después definir que mis variables iteren del 0 al 5. Entonces, poco ahora eso es lo que voy a explicar. Entonces, definimos X mayúscula y eso lo igualamos como model, el mismo modelo que teníamos creado antes, y se le agrega una función que es adValues, que es agregar las variables. Y dentro de las variables se pone como diccionario, o sea, se ponen las llaves de diccionario, abre paréntesis, X, que es el subíndice de mi variable. O sea, acá yo le puedo poner X, le puedo poner Y, le puedo poner J, le puedo poner dos subíndices si quiero, le puedo poner X, Y, pero estas son mis llaves. Entonces, si es que, por ejemplo, aquí mi capacidad dependiera de dos factores y tuviera dos llaves, y estoy creando esa variable, tengo que ponerle dos llaves. En este caso dependen solo una, así que le voy a poner X nomás. Y el X va a iterar entre 0 y 1, que es como lo que estaba explicándole antes. Entonces, por X in range 2, donde el primer valor va a ser el 0 y después va a ser el 1. Entonces, mi variable X mayúscula va a tener un subíndice 0 y va a tener un subíndice 1, que va a hacer alusión a estos mismos valores que estaba mostrando acá arriba. Entonces, antes de cerrar el paréntesis, pero después de los corchetes, uno tiene que poner el tipo de variable que va a ser las variables que estamos creando. En este caso van a ser enteras. Entonces escribo
Si es que fueran decimales, pondría decimales. Si es que fueran binarias, pondría binaria. En este caso, como son enteras, pongo entera. Entonces, ahora pasamos a definir la función objetivo. Entonces, definimos la función objetivo. Y la función objetivo va a ser model.setObjective. Y como vemos es la sumatoria de los X por los costos. Y eso, como antes dijimos que lo estábamos minimizando, solo tenemos que escribir la función. Entonces, para poner la sumatoria, escribimos quicksum, abre paréntesis, y ponemos nuestra variable. Entonces primero abrimos corchete, X mayúscula, porque es la variable, subíndice, o como lo trabajamos como le entregamos la llave, que va a ser X minúscula, por los costos, que también van a estar iterando en X minúscula, por las variables. Entonces, for X in X mayúscula. X mayúscula va a iterar, como mencionábamos acá, entre 0 y 1, o sea, va a ser 0 y 1. Entonces, voy acá a tener la primera variable, o sea, el X mayúscula con el subíndice 0, que va a ser la primera variable, multiplicada por el costo con llave 0. El costo con llave 0 va a ser 300. Y a eso se le va a sumar lo mismo, pero cuando valga todo. Entonces va a ser el X1 por el costo, que va a ser 1. O sea, va a ser la llave 1, que va a ser 500. Si es que acá yo tuviera una sumatoria, una doble sumatoria, escribo solo un quick sum y después pongo for x in x. Y, por ejemplo, si esto fuera una sumatoria doble de x y de y después tengo que poner for y in y. O sea, no se vuelve a poner un segundo quick sum, sino que se vuelve a escribir los for que necesiten. Igual todo eso después en los ejercicios más adelante se los voy a ir explicando, pero eso es para que tengan una idea de cómo funciona. Y con eso ya tengo la función, me está diciendo como operación matemática tengo que poner los espacios, y aquí me dice que me faltan los espacios después del 2 puntos. Entonces ahora pasamos a definir las restricciones. Entonces aquí y la única diferencia que tienen las restricciones es que en vez de set objective, que es como la función objetivo, se agrega una restricción y claramente tiene que tener un signo, ya sea menor, mayor, menor igual, mayor igual o igual. Entonces, al modelo agregamos, en vez de una variable, una restricción. R. Perfecto. Y ponemos la sumatoria y lo mismo que teníamos antes. Entonces, abre paréntesis, corchete, la capacidad, corchete X, por nuestra variable X, o sea, X mayúscula, corchete X minúscula, por X minúscula in X mayúscula, y después del paréntesis, pero antes de cerrar la variable, o sea, aquí, antes de que termine la restricción, perdón, ponemos mayor o igual que nuestra capacidad, que es la capacidad del warehouse. Entonces escribimos el warehouse. Y después terminado esto, ponemos, resolvemos el modelo. Entonces, model.optimize. Optimize. Y no sé por qué me lo escribe. Voy a escribirlo mal.
Esto nos va a optimizar el modelo. Entonces, si es que yo lo corro, esto va a correr, pero no me va a mostrar nada, porque, o sea, me va a mostrar como de que está corriendo, pero no le estoy diciendo que me muestre, al meter un error en la restricción. Ah, me faltó la N, perdón. Ahí está. Es constor. Entonces, ahora sí, lo vuelvo a correr. Optimize, también lo escribí mal. Optimize. Ahí está. Y algo me está fallando. Me falta algún paréntesis tal vez. Qué raro. Debería estar. Ahí está. Bueno, ahí está corriendo. Como que no se había cargado bien y por eso me mostraba error. Entonces, me resuelve el modelo, me dice cuáles son los costos, pero no me está diciendo cuánto de cada uno necesito, cuántos camiones de cada tipo necesito tener o arrendar para poder eh, mover todos mis productos. Efectivamente me está diciendo cuánto me va a salir y cuánto es el resultado de mi función objetivo, pero a mí me interesa saber los productos, o sea, necesito saber los valores de mi variable. Entonces, para eso, ahí vamos a crear un for para mostrar los valores de las variables. Entonces, para eso, vamos a imprimir for x in x mayúscula, print x mayúscula, corchete, x minúscula, punto x mayúscula. O sea, cuando yo pongo punto x mayúscula en una variable, me va a mostrar el valor de esa variable. Entonces, si es que yo ahora corro esto de nuevo, me va a decir de que necesito 2 y 59. Entonces, yo no sé, o sea, bueno, ahora sabemos de que son del tipo 1 y el tipo 2 según el enunciado, pero si es que tuviera varios, eh, tendría que identificar como cuáles son uno y cuáles son los otros. Entonces, uno a las variables les puede agregar también nombres. Entonces, de esa manera uno puede ir sabiendo de cuál es el nombre de cada una de estas variables. Eso también lo voy a mostrar más adelante cuando tengamos más de una variable, pero un poco eso es como el principio y para que vean que como esto al final va resolviendo las cosas. Entonces, por ejemplo, si es que yo ahora cambio como el espacio del almacén y le pongo que solo hay 30.000, o sea, solo hay 30.000 productos en el almacén, y lo corro, me va a decir de que tengo que usar 0 del primero y 60 del segundo. Y que eso al final me va a reducir los costos y voy a tener unos costos de 30.000, que al final son los, los 100 que necesito, o sea, los 60 que necesito de esto. Eso en verdad, sería toda la ayudantía. Y bueno, otra cosa para mostrar también es que uno puede poner print y pongo costo así, y pongo model punto op, y con eso me va a dar opval, perdón. Con eso me va a dar el resultado de la función objetivo si es que no lo quiero ver ahí, lo quiero de frente ir imprimiendo. ¿Para qué me sirve eso? Si es que yo quiero exportar ese resultado a un Excel, si es que yo quiero que me lo inserte en un diccionario, o sea, como para tener la variable a disposición. Y tengo que borrar el espacio, lo corremos y me da la línea que estaba explicándoles recién. Entonces voy a volver a los 3050 que teníamos en el enunciado y ahí tengo mis costos de 30.100. 30.100 porque tengo 59 de los de 500 y después tengo que usar
2D 300. Entonces, de ahí aparecen esos 100 extra, porque en vez de usar uno de 500, gasto 600 usando dos. Eso en verdad, eso es toda la ayudantía, un poco para que después pueden ir jugando y haciendo como los propios modelos y programándolos. Estas son como las formas de definir variables, constantes, función objetivo y restricciones. Entonces era un video cortito para que lo fueran entendiendo. Chao, nos vemos.